Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Familia de Diálogo de Fe y Salvación, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes esta temática, esta serie que estamos llevando junto a mi hermano Eddie Amílcar Osorio. Estamos estudiando el Evangelio y la cultura. Y nuestro tema específico, gobiernos progresistas. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? Bienvenido. Bienvenidos al salseo de hoy, Leo, señor. Perdón. Bueno, la verdad estamos muy contentos de poder estar nuevamente acá compartiendo una conversación más, hermano Carlitos, un diálogo más. Y pues bienvenidos todos a este espacio, ya sea que usted nos esté escuchando por medio de la radio o que pues usted esté en Facebook o a través del canal. Entonces muchas gracias de verdad por compartir nuevamente con nosotros. Quédese esta hora con nosotros, que se viene un análisis pienso que es bastante útil, hermano Carlitos, claro, analizar nuestra perspectiva social, cultural, política, si se quiere ver así, en la que vivimos. Entonces, eso vamos a estar conversando hoy, la parte 2 de gobiernos progresistas. Gobiernos progresistas, hermano Eddie. Llegamos a la conclusión, bueno, estamos trabajando, creo yo, una conclusión específica en donde entendemos que la iglesia está llamada a decir no. Bueno, creo yo, el mundo entero, pastor, está llamado a decir no a los gobiernos social comunistas progresistas, pastor. Así es. Y alguien puede decir, bueno, hey, cuidado, ¿por qué? ¿Por qué están hablando ahí de política? Porque, bueno, la polis creo yo que nos debe importar, pastor. Nos debe importar lo que sucede a nuestro alrededor, lo que sucede en nuestro acontecer diario del día a día, y entendiendo que el avance de las políticas progresistas, hermano Eddie, llevan de fondo y tienen como principal objetivo la destrucción de los principios fundamentales, pastor, de la creación, de la fe, ¿sí? Del cristianismo en sí, hermano Eddie, del desarrollo de la familia como vehículo transmisor de generación en generación, hermano Eddie. Y pues eso creo yo que nos debe de importar, ¿no? Sí, yo creo que pues este tema es bastante consecuente con lo que hemos venido hablando, ¿no? Exacto. Con cómo la iglesia tiene que ver la cultura, cómo como iglesia nosotros debemos plantearnos frente a la cultura. De hecho, en estas semanas he estado leyendo un artículo que no sé en qué año lo escribió el doctor David Suazo para Centro Esdras. Y él escribe algo acerca de contracultura. Exacto. Pero me llama mucho la atención que él dice, ser contracultura es un imperativo para todo creyente contemporáneo. Sí, o sea, y ser contracultura implica, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, implica que usted y yo debemos conocer la cultura. ¿Por qué? Porque vivimos inmersos en ciudades, en aldeas, en grupos de personas, estamos inmersos en una familia, somos parte de diferentes grupos sociales, somos parte de la iglesia, somos parte tal vez trabajamos para una empresa, ¿me entiende? Alguna sociedad anónima o algo. Influye, hermano. Exacto, entonces realmente es algo que querramos o no, está allí. Y creo que como cristianos hacemos bien en analizarla, ¿no? En tener una lectura de lo que está pasando a nuestro alrededor. Y pues prácticamente eso es lo que estamos haciendo hoy. Si alguien tiene dudas en cuanto a esto, ¿verdad? ¿Por qué la iglesia debe abordar un tema así? Ya, porque creo que el programa anterior hablábamos un poco de eso, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué estos evangélicos están hablando de progresismo o de, qué sé yo, de agenda globalista o de otros temas que se vienen aquí, ¿verdad? Y realmente que son temas como ese famoso pastor
esa famosa definición que ahorita están queriendo decir son políticamente incorrectos. Exacto, políticamente incorrectos. Bueno, entonces, hermano Eddie, creo sí, que han llegado al punto algunos de decir que son teorías de conspiración o que son que inventos de los evangélicos o cosas así. No dudamos que en algún momento también hay gente que ha difundido información falsa, pero sí creemos que hay una férrea lucha, una férrea batalla que nos constituye a nosotros como guerreros. Claro. Ya en la cual nosotros estamos inmersos. Sí, tenemos que estar nosotros ahí como en su momento lo dijo Pablo a Timoteo, ¿no? La iglesia, columna y baluarte de la verdad. O sea, una columna es algo que sostiene algo, que sostiene una carga. En este caso, la iglesia sostiene la verdad. Exactamente. ¿Ya? Pastor, mire, es que yo creo que no podemos estar callados ante tal circunstancias, ante tales situaciones, hermano Eddie. Yo creo que ha sido un gran problema de la iglesia y bueno, tenemos un programa específico que vamos a hablar específicamente de eso, de por qué el avance de los gobiernos progresistas. Ahorita estamos en etapa de definición. Estamos definiendo estos gobiernos progresistas, hermano Eddie, y el programa anterior observamos un poco acerca de cuáles son las principales características de los gobiernos progresistas. Así es. Y eso pues responde a la pregunta por qué estudiamos sobre los gobiernos progresistas. O agreguemos el nombre completo, porque tal vez progresistas solo es uno de los apellidos. Es gobiernos social comunistas progresistas, pastor. ¿Sí? Social comunista progresistas. Entonces, 3 características que estudiamos el programa anterior: liberar al ser humano de las limitaciones de su biología. O sea, la biología es un límite. Oiga usted. Conseguir la desaparición de la familia natural y su sistema opresor, según ellos. Y abolir la cultura judeocristiana, hermano Eddie. O sea, ninguno de estos tiene como principal objetivo que los principios judeocristianos, dígase llamándole así a los principios bíblicos, hermano Eddie, sean valores fundamentales de las sociedades que ellos plantean construir. Así es. No existe en tal plan de trabajo, por decirlo así, eso, sino al contrario, ¿no es verdad? Usted, una desconfiguración total. Y hoy vamos a ver una cuarta característica, hermano Eddie, que siempre, y creo que es muy fuerte, y nosotros tenemos que tomarla muy, pero muy en cuenta, hermano Eddie, y todos nuestros hermanos que nos ven y que nos escuchan, tenemos que tomar muy en cuenta esto. Que es fundamental entender que es un sistema político el cual no está así lanzado de la nada y que apareció de la nada. Hay una estructura muy fuerte detrás de todo esto, hermano Eddie. Así es. Y que no solamente tiene que ver con un par de gente, sino es un sistema, es una estructura fuerte a nivel mundial, la cual tiene como principal objetivo estas grandes élites encabezadas, por ejemplo, hermano Eddie, por todas aquellas personas que participan en el Foro Económico Mundial de Davos, por mencionarles algunos. Este famoso Klaus Schwab, algo así, ¿verdad, hermano Eddie? Lo dije bien, vamos. Este señor, junto a muchos otros filántropos, dígase nombres como George Soros, Alexander Soros, la Fundación Bill y Melinda Gates, hermano Eddie, son filántropos con demasiados millones, pastor, ¿sí? En la bolsa, como para estar financiando todo este tipo de cosas. Entonces, exacto, tienen como principal objetivo imponer la sociedad igualitaria, entre comillas, en el nuevo orden mundial, hermano. Y creo que eso es fundamental verlo, pastor. Sí, definitivamente. Estaba pensando durante la semana, bueno, como estamos analizando esto de gobiernos progresistas, hay un recurso que quiero recomendar, quiero tomarme el tiempo para recomendarlo. Es un ensayo hecho por la CEPAL, que de hecho ni sabía qué quería decir CEPAL, la había escuchado, pero CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Hay un ensayo acerca de gobiernos progresistas, muy bueno para leer. Ahí se habla de cómo los regímenes como Bolivia, Venezuela, ahora Colombia con Petro, ¿no? Con Gustavo Petro. Gran progresista, por cierto. Exacto. El Brasil de Dilma, o de ahorita de Lula da Silva, la Nicaragua de Ortega, ahorita Chile de Boric.
También el Chile de Boric, México también de México AMLO. de Andrés Manuel López Obrador. Creo que es bueno informarnos, Perdón, hermanos pastor, y amigos. perdón que lo ¿Sí? interrumpas. Y la de Estados Unidos de Joe Biden. Así que ahorita es socialdemócrata, ¿no? Que Ellos muchos dicen que no. se identifican pero como la socialdemócratas. política internacional es totalmente así. Entonces, yo pienso que es un buen recurso. Por cierto, está ahí. Usted puede buscar ahí Gobiernos Progresistas CEPAL y le va a aparecer, es un archivo PDF de 239 páginas, ¿sí? Y es un panorama para poder aprender un poco sobre qué es todo esto. Exacto. Sí, es un ensayo histórico hecho por gente que tiene bastante conocimiento. Tendrán sus ideologías inmersas ahí. Claro. Sí, pero es bueno que usted se prepare, que usted lea, que usted se informe para saber de qué va esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos, en cierto momento lo decíamos, ¿no? Hace unos programas acá que como siendo Guatemala el istmo centroamericano, pues estamos ya casi como en la parte de en medio del sándwich, ¿no? Sí. Ya tenemos al norte gobiernos progresistas como el de México. Y también tenemos al sur la mayoría, Por ¿verdad? cierto, Usted. Honduras hoy en día, pastor, gobernado por un gobierno, valga la redundancia, social comunista progresista. Honduras. Exacto. Está en la lucha, ya muchas iniciativas de ley en el Congreso. Y En parte también- la cosa está fuerte, pastor. Parte también Costa Rica. Claro, Costa Ya, Rica. entonces, hace mucho tiempo, uno de los primeros. Entonces, Guatemala es uno de los... y con esto, no estamos justificando la corrupción. Ni muchos otros problemas sociales. No pastor, porque quiere es nuestro decir, no objetivo quiere ese. decir que los aprobemos. Exacto. Simplemente estamos diciendo que esta corriente progresista es un atentado directo, frontal, hacia la familia, hacia la iglesia, hacia los principios y valores judeocristianos, Exacto. bíblicos que nosotros, que usted y yo, practicamos. Creacionales, pastor, mire, acciones lógicas de la biología, como por ejemplo, Exacto. querida familia, de que XY, ¿ah? XY, pastor, 1 más 1 es 2. sí, o sea, míreme, hombre es hombre, mujer es mujer. Así es. Sí, o Y sea, eso no lo va a cambiar nadie. ¿Me entienden, señoras y señores? Es una por mencionar algo, es uno, bueno, la ideología de género es el caballo de Troya, ¿no? Ustedes de estos movimientos progresistas, pero lo que queremos plantear en este primer punto es de que tiene claro todo estas organizaciones filantrópicas, pastor, estas organizaciones a nivel mundial que tienen como principal objetivo en ese poder, en esas asociaciones poderosas, en donde, hermano Eddie, hay una inversión exagerada para que se puedan llegar todos estos principios, se puedan llegar, hermano Eddie, directamente a todos los países del Exacto. mundo. Hay ahorita un cierto sector del norte de África, pastor, y Centroáfrica, que tiene una guerra férrea Contra todas contra estas... todo este tipo de gobiernos progresistas. Exacto. ¿Sí? O sea, es una situación, hermano Eddie, que es complicada y creo que tenemos que entenderla. Y cuando hablamos, hermano Eddie, de un trabajo, de esa imposición, tenemos que decir que grandes organizaciones internacionales, pastor, son totalmente afines a esto. Así es. Hoy en día, por ejemplo, la principal valedora, hermano Eddie, de la Agenda 2030, ¿de dónde nace? ¿Sí? De la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. ¿Sí? Y la ONU específicamente, tenemos que decir que tiene como principal objetivo la imposición. A los Exacto. gobiernos conservadores se les llama en la ONU gobiernos retrógradas. Exacto. ¿Ah? Sí. O sea, gobiernos que no sirven. Gobiernos que están fundados en cuestiones antiguas que hoy no tienen validez según ellos. O sea, se trata de menospreciar. Entonces, por decirlo así, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, dirigida por Antonio Guterres, hoy en día, hermano Eddie, es una organización que está totalmente sesgada hacia los gobiernos social comunistas progresistas, hermano Eddie. Así y es. esa imposición, ¿sí?, de las distintas ideologías que ellos tienen. Algo que en su momento también ya lo hemos conversado aquí, hermano Carlitos, y me gustaría recordar, es que de verdad, aunque usted no lo crea, si usted se toma la tarea y la responsabilidad de informarse un poquito más, usted se dará cuenta de que hay gente, hay grupos, hay empresas, hay organizaciones, como ya usted lo decía, multimillonarias, haciendo esfuerzos conscientes. Exacto. Que era lo que hablábamos en la batalla cultural, ¿no? Fuertes. Exacto, esfuerzos conscientes. Vea,
esto no es una teoría de conspiración. No. Sí, esto no es algo que pues nosotros o los que hablan de esto se les está sacando de la manga. No, esto no es un invento. Esto es un esfuerzo consciente de ellos para impactar. O sea, esto no son esfuerzos aislados, hermano Carlitos. No. Hay años de esfuerzo. Hay mucho dinero invertido. Muchos hablan del punto de partida del foro, el foro Sao Paulo. El foro Sao Paulo. 1990-92, en donde fue la bomba, ¿no? La bomba con relación a la temática. Sí, entonces por eso me gustaría que pensáramos en esto, ¿sí? En que pensemos, por favor, de que hay organizaciones, hay gente, hay grupos, instituciones que están haciendo esfuerzos conscientes. Exacto. Para impactar de forma negativa nuestra cultura a través de la música, a través de la televisión, a través de las redes sociales, a través del contenido que ven nuestros hijos en el colegio, a través de un montón. Vea usted, es como un molusco. Esto, ¿sí? Va metiendo sus tentáculos en todos lados. ¿Ya? Entonces nosotros debemos estar alertas, ¿ya? Porque esto no son esfuerzos descoordinados. Exacto. ¿Sí? Aquí hay esfuerzo con cabeza, para el mal, por supuesto. Exacto. Sí, pero hay esfuerzo con cabeza y que se ha venido haciendo de forma paciente, porque han sido pacientes, la verdad. ¿Ya? De forma paciente durante muchos años, claro, invirtiendo gruesas, grandes cantidades de dinero para impactar. Hoy estamos viendo, creo yo, hermano Carlitos, la punta del iceberg. Exacto. La punta de esos esfuerzos que estas organizaciones, que personas, que gobiernos, instituciones y demás organizaciones han estado haciendo por años. De esos años de haber tomado las universidades. Exacto. De esos años de haber adoctrinado, de haber enseñado, hermano Eddie. O sea, es que esto no es de la noche a la mañana. Sí. Sí. De hecho, se hizo trascendente ahí creo que en Fox, un canal de Estados Unidos, una noticia de este periodista que es famoso, que Tucker Carlson creo que se llama. Descubrieron en una universidad, si no estoy mal, fue en Columbus. Descubrieron que están enseñando que la mejor forma de gobierno es el comunismo, por ejemplo, ¿verdad usted? Y tienen documentado todo, hay gente que se dio cuenta y por años la universidad ha estado adoctrinando. Exacto. Dando este tipo de educación a la gente, cuando lo único que ha logrado el comunismo, señores, o sea, pobreza como y masacres. Dijo, si no estoy mal, Winston Churchill, pastor, que si mandamos a un comunista al Sahara, hasta el Sahara, hasta la arena del Sahara queda en escasez, ¿verdad usted? Pero entonces, bueno, el punto principal no radica en eso, como hemos hablado otras veces, hermano Eddie, sino tiene que ver, ¿verdad usted?, con cómo estos gobiernos tienen como principal objetivo la destrucción total de la identidad del humano como sí, hermano Eddie, de degradar la imagen del humano, la imagen de Dios en el humano, y eso creo que es importante entenderlo. Entonces, antes teníamos, creo yo, pastor, yo recuerdo, pues en etapas de infancia, ¿verdad usted?, cuando uno veía pues el logo de la ONU, pues cierta esperanza, ¿verdad usted?, en una organización la cual tiene como principal objetivo fomentar la paz en el mundo y tantas cosas, ¿verdad ustedes? Pero, hermano Eddie, hoy en día estamos observando que es uno de los principales entes fomentadores de la violencia en sí, hermano Eddie, y entes fomentadores totalmente, hermano Eddie, de ideologías contrarias a los principios fundamentales de la humanidad. Y lo que se ha visto después de análisis, de años de análisis, de muchos análisis que se han hecho por personas expertas, es que estas instituciones, más allá de procurar la paz, son entes supranacionales, ya que quieren suprimir Y eso que no nos podemos meter a analizar la guerra de Rusia y Ucrania, ¿verdad lo que dice? Pero sí, o sea, son supranacionales porque un ejemplo de esto, y es un ejemplo que yo veo, me doy cuenta en el diario vivir, es que nosotros como guatemaltecos cada vez somos menos patriotas. Exacto. Ya, yo recuerdo que mi abuelo era muy patriota y andaba corriendo con la antorcha, ¿verdad usted? Hoy cada día eso se ve menos. ¿Ya? Que de alguna cito ese ejemplo porque es un ejemplo de patriotismo, ¿ya? Amor por la patria, amor por el país, amor por la tierra que nos vio nacer y todo eso, ¿verdad? Pues cosas como esas están siendo atacadas directamente porque se quiere desarraigar todo eso, ¿ya? Cada vez las nuevas generaciones, dice Grupo Barna, se sienten más ciudadanas del mundo
que de su país. que de su país. Tremendo. Pastor, está buenísimo, pero es hora de la cápsula. Sí, vamos a presentar hoy. Cápsula del día. Tenemos invitado especial hoy, Pastor, desde Puerto Rico, Pastor. Puerto Rico. No, Santo Domingo, no, Puerto Rico, ¿verdad? Sí, así es. Puerto Rico, el doctor Miguel Núñez. Así es. Un invitado especial. Hablamos con él. Tenemos una cápsula con nuestro hermano Miguel Núñez. Buenísima, hermano Eddie. Así es. ¿Cómo responder a la ideología de género? ¿Cómo la iglesia debe responder a la ideología de género? Excelente. Póngale atención, por favor, a esta cápsula porque tiene información crucial, clave. Puntual. Así es. Por cierto, nos exhorta un poquito a nosotros también. Sí, Pero definitivamente. Bueno. Así que con nosotros nuestro hermano Miguel Núñez en la cápsula del día, acá en Diálogo de Fe y Salvación. Por favor, póngale atención. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Cuanto a cómo responder a la ideología de género, yo diría que lo primero que necesito hacer es informarme correctamente qué es lo que esta ideología plantea, porque lo peor que puede ocurrir es que estemos hablando de algo que yo mismo no entiendo bien. Lo segundo es que debemos evitar caricaturizar las posiciones contrarias. Y eso muchas veces ocurre a través del sarcasmo y la burla. Y la realidad es que cuando hacemos eso ni lucimos verdaderamente cristianos y tampoco estamos contribuyendo a que mi opositor, por así decirlo, quiera escucharme. Lo tercero es que yo debo tratar al otro y la posición del otro con respeto, con dignidad, reconociendo que cada ser humano es portador de la imagen de Dios. Entonces yo creo que eso es importante. Necesito tener una posición humilde a la hora de presentar la verdad. Nosotros no tenemos el poder de convencer a nadie. Eso es algo que le corresponde al Espíritu de Dios, o de persuadir al otro. Lo único que podemos hacer es presentar un argumento que corresponda a la verdad de forma objetiva, lógica, no emocional y que el otro pueda por lo menos considerar. Para aquellos, ¿verdad?, que no están abiertos a la posición cristiana, pudiéramos comenzar con un ángulo un poco más amplio, hablando de lo que la creación nos presenta. Nosotros podemos ver en el hombre, en la mujer, en los animales, que hay dos sexos, hay un varón, hay una hembra, que esos dos sexos vienen equipados con órganos que les permite aparearse, y no solamente aparearse, sino también reproducirse, que hay toda una genética detrás de la formación de estos individuos, que lo que determina que sea un varón o que sea una hembra no es simplemente a sus órganos sexuales, ¿verdad?, lo que físicamente se ve, que llamamos fenotipo, sino que el genotipo, que es lo que la persona es genéticamente, eso es lo que determina lo que yo veo. De manera que si yo soy un hombre es porque hay una composición genética que corresponde al sexo masculino, que hace al embrión incluso masculino desde su formación. A las 6 semanas del desarrollo embrionario, el cerebro incluso es bañado por la hormona testosterona en el caso de los hombres. Y al final hay una estructura cerebral que corresponde a un hombre, a una mujer. El cerebro de la mujer, por ejemplo, tiene 40% más de fibras conectoras en lo que llamamos el cuerpo calloso para conectar el hemisferio derecho y el izquierdo, y eso le permite a la mujer hacer más cosas al mismo tiempo. Estamos hablando de un sexo masculino, femenino, que tiene características de órganos sexuales, que tiene características de hormonas particulares, que tiene características de estructuras cerebrales y de funcionamiento cerebral. Eso es para alguien que no esté abierto a la posición cristiana. Y luego poder llegar a la idea de que detrás de todo eso hay una mente inteligente, hay un creador que pensó estas cosas, y que ese creador diseñó todo lo que vemos en la naturaleza, tanto en lo que es la formación del universo, como lo que es ahora en la formación de las diferentes especies. Pero nosotros no debemos
a otorgar autoridad a las emociones humanas, a los sentimientos, porque entonces tendríamos que reconocer a aquellos que hoy en día, y son muchos, que se sienten ser un tipo de animal. De hecho, en Massachusetts se cuenta que hay una colonia de 3,000 personas que dice que son animales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a legislar también para aprobar las emociones y sentimientos de esas personas. Y parte de lo que la sociedad ha perdido es su sentido de la lógica y le ha concedido autoridad e incluso quiere ahora demandar que se legislen leyes a favor de la aprobación de lo que son puramente mis emociones y sentimientos, que hoy están y mañana pueden cambiar. Entonces, cuando se habla de que el sexo es fluido o el género es fluido, porque tú puedes sentir de una manera hoy y otra manera la semana que viene, no, eso se ha confundido. Las palabras son fluidas. Dicho de otra manera, quizás lo que la palabra gay significaba hace 60 o 70 años era feliz, contento, y hoy significa otra cosa en el mundo homosexual. Sí, eso es otra cosa. Lo que no es fluido es tu constitución genética. Si levantas un cadáver que tiene 200 años enterrado, ahí tú vas a encontrar la evidencia de que era masculino o femenino 200 años después, porque eso no es fluido, eso no cambia, y tenemos que concederle autoridad a lo que realmente corresponde a la realidad. Y yo creo que eso es parte de lo que debemos tratar de comunicar al otro de forma respetuosa. Diálogo de Fe y Salvación presenta la cápsula del día. La cápsula del día. Bien, que estamos de vuelta, queridos hermanos, acá en Diálogo de Fe y Salvación. Después de esta cápsula maravillosa, hermano Eddie, nuestro buen amigo, iba a decir yo, ¿verdad? Nuestro querido pastor Miguel Núñez, una persona muy influyente en Latinoamérica, pastor. Así es. Gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Miguel. Definitivamente, por su ministerio. Y lo lindo, pastor, aportes desde la perspectiva bíblica, teológica y desde la perspectiva médica. ¿Sí? Sí, entonces la medicina, bueno, un papel, la biología fue un papel muy importante, ¿no? En toda esta temática también. Hermano Eddie, entonces estamos planteando de que esta lucha férrea viene desde organismos internacionales, los cuales son fuertes, hermano. Ya mencionamos la ONU. Hace poquito, se recuerda usted, en la Asamblea General de la ONU, el año pasado específicamente. No me quisiera imaginar con qué show nos van a resultar la de este año, pastor. Pero la del año pasado, el show con aquella joven chilena, pastor, que según algunos era nieta de don Francisco, parece. Según algunos, no tengo clara esa fuente. Pero en donde dejó claro, ¿verdad usted?, de que la Agenda 2030 no es una opción, sino es una imposición, es una agenda. Así que les guste o no, hay que hacerlo. Entonces, organizaciones como estas, querida familia, están totalmente afines a los gobiernos progresistas. Usted siempre va a observar información sesgada totalmente hacia el progresismo. Y miren, lo que les voy a decir, o lo que vamos a dialogar con el pastor ahorita, puede llevar a cierto punto de desánimo, pero como decimos, y cito precisamente, pastor, al doctor César Vidal Manzanares, y utilizamos una frase de eso en La Resistencia, ¿no? Y debo decirlo, debo citar al doctor César Vidal, pastor, cuando decimos que no nos dejemos llevar por la tristeza o el desánimo. Sí, porque el Señor reina, pastor. El Señor reina. Pero de una el cielo gobierna. De una perspectiva terrenal, ¿no? Estas estructuras están gobernando. Por cierto, pastor, olvidaba hacer la salvedad. Estamos ya listos en Canal 45, ¿no? Así es, en Amigos TV. Quienes nos estén viendo por Amigos TV, independientemente de cualquier empresa de cable que sea, pues hubieron algunos inconvenientes ahí con el audio y con la imagen. Reiniciar un poquito ahí para Así es, pero ya nos informa el equipo. Nos informa ahí el equipo que ya reiniciaron todo el sistema.
y estamos al aire en Amigos TV. Así que hay perdón por los inconvenientes, claro. ¿Verdad? Por los problemas, pero gracias por acompañarnos. Por favor, vaya a Facebook y comparta la transmisión. Excelente. Por cierto, Pastor, Facebook, un saludo especial a Juanito Seferino, hermano Eric Elian. No sé quién será ese hermano. Nuestro hermano Dilson, un saludo, hermano Dilson también. Hermano Yacir Faisal, hermano El Chato Roldán, nuestro querido amigo. Amén. Ana Ninfa Ramírez, también nuestro hermano Ronald Osorio, fiel radio escucha del programa. Un saludo a nuestra hermana Clarisa Johanna Hernández. Así es. Y nuestro hermano Minor Altán, también al tanto con la hermana Chita ahí del programa. Gracias, queridos hermanos, muchísimas gracias. Amén. Y así mismo, pues, los que nos escuchan a través de la radio, un saludo especial también, hermano Eddie. Apreciamos mucho que estén pendientes del programa. Hermano Eddie, entonces la ONU, la Unión Europea, pastor, hay cierta resistencia adentro, pastor, pero en un gran porcentaje la Unión Europea, ¿sí?, está totalmente sesgada. La Unión Europea, pastor, encabezada por Ursula von der Leyen, algo así se llama esta señora, pastor, que es terrible lo que sucede, ¿verdad? Usted en estas oficinas, pastor, si queremos decirlo así. La OEA, pastor, la Organización de Estados Americanos, totalmente sesgada al progresismo. Ojo con esto, ¿sí? La UNESCO y también aquella otra que no puedo decir porque estamos en peligro de ser censurados. Censura. Si decimos la que tiene que ver con la salud, pero no voy a decir el nombre así correcto porque cortina, ¿verdad usted? Entonces, esas son organizaciones que están sesgadas totalmente, estas élites poderosas que tienen como principal objetivo instalar un orden mundial, Manuel. Y eso, querida familia, ya no es teoría de la conspiración. No son teorías conspiratorias, hermano Eddie. Está totalmente, como usted ya decía, documentado, así es, comprobado. O sea, desde la perspectiva política, gracias a Dios hay gente que está defendiendo esto, hermano, y se puede observar, es palpable la dictadura ideológica que los gobiernos social, comunistas, progresistas quieren plantear. Así es, hermano. Y es tremendo. De igual forma, tenemos que decir también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pastor, está financiada totalmente por organizaciones afines a los gobiernos social, comunistas, progresistas, pastor. Qué tremendo. Y sabe, hace poquito veía una entrevista a una persona que trabaja ahí, por ponerle un ejemplo. ¿Sabe quién está también ahí, pastor? Cooperación Española. Sí. España está ahí metido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Y ¿saben qué? Una de las características es de que toda persona o toda persona jurídica que aporta o que es donante, pastor, que son muchos millones los que llegan a estas cortes, son donantes para que se puedan llevar a cabo ciertos proyectos objetivos de ellos. Sí, pues. Como por ejemplo la aprobación del matrimonio igualitario. Sí. O sea, todo está bien estructurado, hermano. Confabulado, Eddie. ¿no? Perdimos los puntos importantes. Sí. Perdimos los lugares importantes, hermano Eddie. Sí. Perdimos los lugares en donde hay influencia seria, ¿sí? Entonces eso es muy importante, hermano Eddie. Y algo para meditar es que somos un país subdesarrollado, en vías de desarrollo. Mire, somos un país muy altamente influenciable. Vulnerable. Sí, influenciable. ¿Por qué? Porque, pues, usted sabe que en el contexto guatemalteco, pastor, se mencionan mucho las ONGs, ¿no? Perdón que ahorita entonces, lo interrumpa, pero para no pasar, porque si no, después... Viendo Guatemala, usted dijo algo muy importante. El Fondo de Desarrollo Monetario, también Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional. Todos estos fondos, Banco Interamericano de Desarrollo, están totalmente ligados a la Agenda 2030. Sí. Por ejemplo, hace poquito nos dábamos cuenta de los préstamos que Guatemala hizo ahorita para la pandemia. Debajo del contrato de esos préstamos está, bueno, sí, te prestamos, Guatemalita, te prestamos, no tengas pena, un interés bajo, mira, aquí está, pero con estas condiciones. Sí, pues.
¿Y qué cree usted que es debajo de la mesa? Hay intereses políticos. Intereses políticos e intereses ideológicos de instrucción y de adoctrinamiento a los niños, por poner un ejemplo. Sí. ¿Sí? Entonces, hermano Eddie, ¿qué es lo que Guatemala necesita o puede hacer? Si queremos verlo desde ese punto de vista. Fortalecer la familia. Sí. Fortalecer la familia, y solamente el pueblo puede rebelarse contra esto, pastor. Ahí sí que, como decía... Ajá. Como decía un político por ahí, ¿no? Ajá. Solo el pueblo salva al pueblo. Bueno, sí. Puede ser con relación a esto, hermano Eddie. Entonces, sí, políticas como políticas que aprueban todos los movimientos LGTBIQ+, sí, hermano, y todo esto, entonces es tremendo. Sí, lo que queremos enfatizar acá es el eje central que juega la familia. Claro. Sí, la familia juega un papel fundamental en todo esto, en todo el desarrollo que se está viviendo de todas estas ideologías. Hay que volver al principio. Por eso una de nuestras frases aquí que hemos dicho muchas veces es: hay que volver al diseño original. Claro. Ya, hay que volver a Deuteronomio 6, señores y señoras. Sí, exacto. Padres de familia, madres solteras, padres solteros, por favor, hay que volver. Abuelos que educan nietos, por favor, hay que volver a Deuteronomio capítulo 6. Exactamente, hermano. Yo creo que es fundamental que también que la iglesia entienda que debe ocupar, debe de sumergirse en la sociedad, pastor. No puede exacto. ser que perdamos la cultura. No podemos nosotros aislarnos. Si no podemos ir a meternos debajo de en las cuevas, a las montañas, como en su momento algunos grupos lo hicieron, ¿no? No. Debemos de estar ahí. Por eso a mí me encanta que hay mucho implícito en el pasaje cuando Jesús ora por sus discípulos y dice: te ruego por ellos que los guardes del mal. Ya, o sea, no que los saques del mundo. O sea, Señor, llévatelos ya, sácalos de aquí, de esta pudrición, de todo desastre. Ya, exacto. Pudiera haber sido una petición bastante lógica, ¿no, hermano Carlitos? Sí, pero no. No, ellos están en el mundo, pero no son del mundo, pero están ahí. Ellos son la sal y son la luz. Son la sal y son la luz. Qué importante, hermano Eddie, de que tomemos muy en claro esto. He visto algunas experiencias, pastor, de este presidente Orbán, apellido Orbán. Si no estoy mal, es Hungría, hermano Eddie, que a través de políticas internas de adoctrinamiento, bajo los principios fundamentales bíblicos, ha hecho lucha. Por ejemplo, también vemos países como en el centro de África, que le decía, en norte de África, el pueblo en sí se ha puesto en contra de todas estas cosas. Sí. Recuerde usted que la cultura africana es una cultura muy cerrada, muy estricta. Muy estricta. Entonces se han opuesto a todos estos asuntos, ¿verdad usted? Entonces creo que es muy importante tomarlo en cuenta, hermano Eddie, que estas entes internacionales que vive familia, sepa usted que cualquier cosa que viene de afuera, pase el filtro. Por favor. Mire, todas esas ONGs extranjeras. Yo sé que a algunos no les gusta esto, pastor. Sí. Por cierto, le quiero contar. Yo sé que a muchos no les gusta esto, pastor. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero en juego. Son millones. Porque hay muchos millones que estas organizaciones o estas ONGs extranjeras vienen a dejar al país, pastor. ¿Sí? Sí, son cantidades exorbitantes de dinero. Como dijimos en la Resistencia la semana pasada, mano, sí. Pero con la imposición de ideologías que no tienen nada que ver, señores. Así es. ¿Ah? Entonces, que debe respetar. Gloria a Dios, como en algún momento cito al presidente Bukele, hermano Eddie. No, gracias. Gracias por venir a ayudarnos. Gracias, porque nosotros queremos ser como ustedes, les dijo, en la parte económica. En chiquito, porque chiquito es El Salvador, ¿verdad usted? ¿Ah? Pero por favor, no se metan con nosotros. Sí. No se metan con nuestros niños. No se metan con nuestra educación. Es que ese es el punto. O sea, hay que respetar, hermano Eddie, ahora. Y por eso decíamos que el ser un país en vías de desarrollo, subdesarrollado, como se conoce el término, nos pone en una posición bastante vulnerable, en una posición bastante influenciable, altamente. Pastor, mucho valor y carácter político hoy en día. Exacto. Valor y carácter político. Es lo que se requiere. En algún momento que un gobernante se pare, pastor, y diga, por favor, no, corre el peligro de que tenga una presión extranjera exagerada. Internacional. Y fue lo que pasó aquí en Guatemala. Sí. La ley 5272, querida familia, y pongan atención. Ley 5272 en el Congreso de la República. Usted la puede buscar ahí está descargable. Para la protección de la vida y la familia. Así es. En donde eran contundentes los puntos que defendían, por ejemplo, la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo, la prohibición del aborto, por poner un ejemplo.
¿sí? La regularización de todos estos problemas, pastor, en cuanto a la educación sexual de los niños, que los encargados son los padres. La ley 5272 en la primera lectura en el Congreso de la República, 160 diputados, pastor, la aprobaron. Sí. O sea, fue por mayoría. Creo que no estoy mal, fue unos poquitos que dijeron que no. Sí, pues. Pero corrió la bola a nivel internacional, que Guatemala. Luego llega la orden de arriba, por supuesto, y de la nada el presidente manda a vetar esta ley. Archivarla, ¿no? Y archivarla. Sí. La engavetaron. ¿Por qué el cambio radical? Luego resulta que los diputados sí hubieron unos entonces que votaron a favor de engavetarla. Sí. Bueno, ¿y por qué el cambio drástico tan de la noche a la mañana? No la habían leído. No la habían leído, no creo que no la habían leído, hermano Eddie. Yo creo que hay mucho de fondo, sí, querida familia. Hay mucha tela que cortar ahí. Hermano Eddie, esto está escrito y la Biblia lo habla claramente. Y qué bueno que venga un tiempo en donde la iglesia tiene que aprender a amarrarse los pantalones, pastor. Me llamaba mucho la atención. Hay un escritor que olvido su nombre. Arturo, no me recuerdo el nombre ahorita. Pero lo citábamos el jueves en la iglesia, en una enseñanza. Es un escritor español que él dice, es cierto que estos vientos son vientos muy fuertes para la iglesia. Sí, vivimos una etapa de poscristianismo, un periodo histórico que se conoce como eso, como poscristianismo, una etapa donde ya el cristianismo no es la religión mayoritaria de la gente, ¿ya? Y es una etapa sombría, oscura, podríamos decir un poco, muchas veces no se sabe hacia dónde va la iglesia, ¿ya? Podríamos decir, no, es que la Biblia marca el camino. Sí, eso lo decimos todos en el discurso, ¿verdad? En la prédica, en el discurso como tal. Pero a la hora de ver como tal el caminar de la iglesia, muchas veces nos damos cuenta que no es así. Ahora, me llamaba la atención mucho lo que hablaba este escritor, y él decía, estos vientos fuertes levantan olas que son grandes. Pero él dice, creo que Dios tiene la intención de que su iglesia surfee mejor. Amén. Amén. Y me encanta esa forma de verlo. ¿Por qué? Porque usted sabrá, o si no sabe, ¿verdad? Se lo contamos aquí. Un surfista, mientras más grande la ola, hermano Carlitos, es mejor para él. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede demostrar de mejor forma sus habilidades, lo que sabe hacer. ¿Ya? Entonces, por pasarlo a nuestro contexto, ya un lenguaje más cristiano, más bíblico, mientras más densa es la oscuridad, hay una oportunidad inmejorable para hacer luz. Exactamente. Hay una oportunidad inimaginable para hacer luz. Es cierto, las tinieblas están densas, la batalla está dura, pero hoy más que nunca, en una etapa de postcristianismo, es una etapa crucial, es un tiempo histórico en donde nosotros como iglesia podemos ser luz como nunca. Excelente, hermano Eddie. Así que lo vamos a dejar acá. Quédese con nosotros. Ahorita vamos a la resistencia con hermano Carlitos. Julito Valdés. Saludos. Un saludo ahí a Julito que nos está escuchando. Su equipo. Un saludo ahí a nuestro hermano Julito, que pues varias veces ha estado colaborando acá con nosotros también. Parte de Diálogo de Fe y Salvación. Así es. Muchas gracias, hermano Julito, por escucharnos. Un saludo para usted, su familia. Y pues hoy sí, hermano Carlitos, vamos a la resistencia. Por favor, quédese con nosotros, que vamos a hacer en los minutos que nos quedan después de la resistencia. Estaremos haciendo una breve recapitulación de lo que hemos hablado acerca de gobiernos progresistas. Con ustedes, hermano Carlitos y la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Hola a todos, bienvenidos a La Resistencia. Y como ya bien estamos acostumbrados, cada episodio de La Resistencia, hoy queremos hablar siempre del acontecer mundial
de esa presión mundial que el pueblo hoy en día está teniendo sobre estas nuevas ideologías. Y en este caso, ideologías social-comunistas progresistas. Y ya que estamos hablando de entes internacionales, hoy queremos hablarle de una experiencia, por supuesto, propia, sí, acá en el oriente del país. No vamos a reservar nombres específicamente nuevamente por cualquier situación que se pueda dar, pero queremos contarles que en las universidades de nuestro país ya han llegado los manuales de educación por un ente internacional muy reconocido por todos, y yo quiero animar a todos mis amigos que nos ven a través del programa, sí, que no se molesten, sino que vayan y que puedan verlo. Y si usted quiere también el documento, se lo puedo compartir, pero quiero contarle que Roma, así es, Roma, sí, y el Vaticano a través del Papa Francisco está totalmente afín a la Agenda 2030, así como usted lo escucha. Roma está afín totalmente a la Agenda 2030 y son problemas terribles los que estamos viendo a través de ellos. Muchos cardenales ya han levantado la voz al respecto, pero no se ve mucho que les vayan a hacer caso. Pero queremos contarles que la influencia es a través de la educación, y en las universidades ya está lo que denomina el Papa Francisco, lanzado específicamente en el 2019, que tiene que ver con la nueva educación y el pacto educativo global. Escuche, la nueva educación y el pacto educativo global. Este documento es un documento altamente progresista, el cual está lanzando específicamente que el mundo debe desarrollarse en abrirse y en abrazar las nuevas políticas de educación. Cuestiones que van apuntando específicamente, ¿sí?, a las políticas de género, a las políticas que todos estos grupos están queriendo plantear, de igual forma a las políticas abortivas, y de igual forma lo que hemos venido diciendo muchas veces, a la deconstrucción del humano. Lamentablemente, pero tenemos que decirlo, y como les vuelvo a repetir, sí, tenemos que decirlo, es lamentable, pero es así. Y estos manuales ya están en las oficinas de las universidades de Guatemala y, sin lugar a dudas, del mundo. Por lo tanto, creo que es fundamental, usted, amigo que nos ve, sea protestante, sea católico, páselo por el filtro, vaya y compruebe. Si usted quiere el documento, escríbanos, se lo compartimos, y usted se va a dar cuenta que muchos entes como la CEPAL, por ejemplo, está también detrás de la producción de estos manuales y de que en las universidades se esté adoctrinando en el nuevo pacto de educación global. Tremenda la situación, pero como repetimos y decimos, no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Cristo Jesús reina, Él está en su reino hoy, por lo tanto, no temamos. Esto fue La Resistencia, que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, hermano Carlitos, gracias por la resistencia hoy, por compartirnos esa información tan importante. Creo que es información relevante, información ya cerca de nosotros. ¿Pastor? Sí. Cuando me lo compartieron, le quiero ser sincero, hasta cierto punto quise ser incrédulo. Sí, porque no, es que no creo. Pues sí, va. Pero viendo cómo Roma ha venido, pastor, inclinando la balanza hacia el progresismo, es terrible escuchar y ver, por ejemplo, las encíclicas papales de Bergoglio.
bueno, no es de sospechar, ¿verdad? Usted, pero pensé que iban a ser más políticos. Pensé que tal vez podían ser más... ¿Qué? Disfrazados. Exacto, pero no, es que está literal, pastor. Esta universidad es aquí, en el oriente del país, familia. Y si usted puede escribirnos, nos escribe, nos habla personalmente, yo le comparto el documento. Así es. Es increíble. La CEPAL, detrás de todo esto, pastor. Debemos de estar atentos. El nuevo pacto de educación global. Avalado, ¿sí? Por todos los entes del Vaticano, pastor. Y también le cuento, hay resistencia. Sí. Muchos cardenales aún dentro de ellos mismos están renunciando. Sí. Pero tenemos unos testimonios por ahí también, pastor. Precisamente por eso, esto estaba pensando mientras usted compartía la cápsula. Esto es tan importante ponerle atención. Usted diría, bueno, son los romanos, ¿verdad? Son los católicos romanos. Pero déjeme decirle, yo creo que para nadie de nosotros es una información oculta la influencia que ellos que tienen, ¿no? La política extra. Sí. El pastor, la economía. La influencia que tienen es enorme. Exacto. Ya, el dominio de masas que tienen es enorme. Exacto. Ya, por consiguiente, cualquier iniciativa que salga de ellos es muy probable que sea aceptada. Entonces, es una estrategia buena de estas estructuras internacionales, pastor, por decirlo así, para el fin de ellos, ¿verdad usted? Así es. Utilizar a Roma, y lamentablemente Roma, pues, perdiendo sus convicciones. Si lo queremos ver desde la perspectiva aún de la religión, sí, que profesan. Lamentable, tengo muy buenos amigos católicos romanos, pastor. Sí. ¿No es pecado eso? No, claro que no. Tengo muy buenos amigos en la academia católica, y por favor, amigos, tómense la libertad de investigar y de leer. Sí, es importante. No es información del aire. No es información porque queramos decirlo. No, está totalmente fundamental. Nombres propios aquí no podemos dar, pero aquí está todo documentado. Así que, cuando usted quiera, háblenos y nos tomamos un cafecito ahí. Claro, por supuesto. Y algo más. Bien, hermano Carlitos, un saludo para Juan Carlos Ramos, que está ahí conectado a la página también. Muchas gracias, Juan Carlos, por su sintonía. Un saludo también para hermana Veraliz, que también está ahí viendo y escuchando el programa. Muchas gracias, hermanos, por permanecer con nosotros. Sería bueno hacer ahorita, hermano Carlitos, una breve recapitulación del capítulo anterior. Pastor, solo rapidito ahí, hermana Dunia de Vidal también. Saludos, hermana Dunia. Allá por la colonia Minerva Hills, dicen que se llama ahí. Saludos especial a todos por ahí. Están pendientes de Diálogo de Fe y Salvación. Sí, hermano Eddie, por favor, porque ya el último punto no lo vimos. Así es. Pero vamos a dejar para el próximo programa, porque ese está tremendo, pastor. Una breve recapitulación. Cuando hablamos de qué objetivos generales o características del gobierno social, características del gobierno social progresista, liberar al ser humano de las limitaciones de su biología. Exacto. Eso lo vimos en el programa anterior, que es una de las cosas que ellos persiguen, ¿no? Piensan que lo biológico hay que desterrarlo totalmente, que por encima de eso priva el cómo me siento, la autopercepción. De ahí que yo puedo percibirme como un niño de 8 años o una niña de 8 años, que yo como hombre puedo autopercibirme como mujer, ya, o como un animal, o como alguien que tiene 10, 20 géneros, o alguien que puede cambiar de género a cada rato. Es pangénero, parece que pangénero, pansexual. Bueno. O sea, cuando el contexto lo requiere. Cuando el contexto lo requiera, pues yo cambio mi identidad. Bueno. Entonces, es una situación loca, de verdad, desquiciada. Sí. Antibíblica, antiprincipios universales. O sea, esto es contra la vida. Hermano Eddie, por cierto, hemos citado mucho a España, que es el ejemplo a no seguir. Exacto, así es. España está indignada, pastor. Así es. Los pequeños grupos conservadores. Es que la población en sí, pastor, aún la población, la laicidad del país, está diciendo, no, bueno, vamos, estamos llegando a un punto de la pedra. No voy a decir la palabra porque cortinas. Eso. O sea, es que, pastor, eso está saliendo de control y se quiere imponer. Y querida familia, ¿por qué estos dos gorditos están hablando acerca de esto? Les estamos diciendo que usted necesita analizar. Guatemala está en un punto importante ahorita. Así es.
Se vienen elecciones. Hay un montón de diputados afines a esta ideología. Hay un montón de partidos políticos afines a esto. Y sabe, hay más de estos que de los conservadores, pastor. Y que se van a manifestar en un... Hay algunos que dicen algunos ser... no lo van a decir. Exacto. Hay unos que son bien sagaces que no lo van a decir. Camuflados. Pero en su constitución está ese. Está eso, pastor. No podemos dar nombres aquí porque es antiético. Pero, pastor, la reflexión que yo quiero llegar es de que tenemos que decir no a los gobiernos social comunistas progresistas. En su momento, hermano Carlitos, en una reflexión que teníamos con alguien, estábamos conversando sobre este tema y estábamos hablando de qué tan progresista puede llegar a ser un cristiano. Sí, aprovechando que usted está sacando ese tema, ¿qué tan progresista puede llegar a ser un cristiano? Para mí, un verdadero cristiano, con principios fundamentales de la fe bíblica, pastor, no puede ser progresista. Aclaremos algo. No es que nosotros estemos en contra del progreso como tal. Sí, exacto. Nosotros queremos, la iglesia anhela que su gente se supere espiritualmente. El problema es que la ideología esa no es que signifique progresismo de progresar. A eso voy, sino que lo que están persiguiendo estos con este progresismo ideológico es construir un mundo utópico, un imposible, ¿ya? Y asumen o dicen en sus postulados ideológicos que todo se debe a, por ejemplo, estamos viviendo así en una sociedad mala. ¿Por qué? ¿Quién tiene la culpa? El machismo. El heteropatriarcado, por ejemplo, ¿verdad? Sí. No, señoras. Señores y señoras, hay un solo causante de toda esta debacle que estamos viviendo y se llama pecado. La caída del hombre, la depravación moral de la humanidad. Exacto. Entonces, esa pregunta es importante. ¿Qué tan progresista puede llegar a ser un cristiano? Bueno, aclaremos algo. No estamos en contra del progreso. Queremos el progreso, pero progresismo es una ideología totalmente contraria a los enunciados, a los postulados bíblicos que nosotros profesamos. Pastor. Por ejemplo, ¿cómo nosotros, y es por ponerle un ejemplo nada más, cómo yo voy a estar de acuerdo en que llegue al gobierno, por ejemplo, a puestos de gobierno, por ejemplo, alguien que es pro aborto? Exacto. Que es pro ideología de género. No, disculpen, pero es imposible. Es imposible. Ya, o sea, usted por mucho como que sea anticorrupción. Exacto. Que es discurso también. ¿Me entiende? O sea, realmente nos encontramos en una encrucijada bastante difícil. Lo reconocemos, hermano Carlitos. Claro. El panorama que vivimos en Guatemala es una encrucijada bien difícil porque, pues, como alguien dijo por ahí, muchas veces nos toca elegir al menos malo, ¿no? Al menos peor. Ya, pero... tampoco podemos ir contra la Biblia. Si alguien contradice la Biblia a estos niveles, ¿qué podemos esperar? Lo demás de encuentro también. Hermano Eddie, ya terminamos. Hoy ni palabra final le vamos a dar, pastor, porque ya se nos pasó el tiempo. Bueno, vamos a decir las otras dos que dijimos, ¿no? Ajá. Las otras dos características de esto. Primero, liberar al ser humano de las limitaciones de su biología, las características del progresismo. Número 2, conseguir la desaparición de la familia natural y su sistema opresor. Número 3, abolir la cultura judeocristiana, su ética y sus valores que según ellos son obsoletos y retrógradas, cavernícolas. Y imponer la sociedad igualitaria en un nuevo orden mundial. Exacto. A través de esta estructura mundial. Hermano Eddie, solo quería reflexionar en algo que lamentable. Estoy viendo ya la conformación de muchos partidos políticos, muchas buenas amistades, hermano Eddie. Buenas personas que consideramos de principios y valores que tal vez no saben lo que hay de fondo en sus partidos políticos. Familia, lea bien, abra bien los ojos y el cerebro. Te lo queremos decir con todo el corazón. Aquí no podemos decir nombres específicos, pastor, pero en nuestra iglesia, por esto queremos dar la invitación, hermano Eddie. Amén. Vamos a estar dialogando sobre esto. Iglesia Bautista Central de la ciudad de Chiquimula. Séptima Avenida 1-20 de la zona 1. Hablamos sin límites. Sin tapujos. Así que saludo especial a hermana Miren Estrada, que está viendo por ahí el programa. Así es, hermana Les Alvarado. Les Alvarado, un saludo especial. Así es. Junto al ingeniero Dani Chacón. Un saludo, Dani, pastor del área de alabanza acá de la Iglesia Bautista Central de la ciudad de Chiquimula. Hermano Eddie, muchas gracias. Gracias por haber estado hoy con nosotros. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Gracias al equipo de Amigos TV también, hermano Eddie. Gracias al equipo de la radio. Gracias a las radios por estar conectadas a la transmisión de Diálogo de Fe y Salvación. Querida familia, dejamos pendientes, seguimos el próximo programa, si Dios permite, con el análisis de gobiernos progresistas en nuestra serie El Evangelio y la Cultura. Siempre recordándoles
que la expresión más alta de alabanza y adoración a nuestro Dios es la obediencia. La obediencia. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.